¿Y si el mayor error de seguridad de Finlandia en el siglo XXI fue, precisamente, intentar sentirse más segura? La histórica decisión de unirse a la OTAN ha cambiado para siempre el destino de un país que durante décadas fue la frontera más serena de Europa. Lo que parecía una apuesta por la estabilidad se ha convertido en un nuevo epicentro de tensión global. La reacción de Rusia ha sido fulminante. Ha iniciado la restauración masiva de bases militares a lo largo de toda la frontera con Finlandia. Esta respuesta, mucho más contundente de lo que esperaban en Helsinki y Bruselas, ha redibujado los límites del tablero militar del norte europeo. Ahora, para la OTAN y la Unión Europea, aquella línea tranquila es una auténtica frontera de no retorno. Cada movimiento militar, cada despliegue, se interpreta como una amenaza directa y puede desatar consecuencias imprevisibles. En solo unos meses, ambos lados han transformado el límite finlandés-ruso en el punto más militarizado del continente. Decenas de miles de soldados, artillería moderna y sistemas de defensa avanzados han reemplazado los patrullajes fronterizos y los antiguos acuerdos de buena vecindad. Las repercusiones van mucho más allá de Finlandia. La seguridad de millones de personas, la economía de dos continentes y el futuro de la convivencia europea están en juego. Cada día aumenta el riesgo de que un error de cálculo o un accidente militar desencadene una crisis de escala global. ¿Fue un error estratégico apostar por la OTAN? ¿O el verdadero error fue subestimar la magnitud de la reacción rusa? Lo cierto es que la sensación de seguridad se ha disuelto en una incertidumbre permanente, donde el miedo y la carrera armamentista dictan el pulso diario. Veamos cómo Finlandia, buscando protección, terminó en el centro de un juego geopolítico donde la paz ya no es una garantía, sino una apuesta cada vez más arriesgada. Para entender cómo se llegó a este punto crítico, debemos retroceder y analizar la historia de neutralidad finlandesa y las razones que llevaron a este giro radical. Solo así podremos dimensionar el impacto real de esta nueva frontera de confrontación. Hace pocos años, Finlandia era vista por el mundo como un baluarte de estabilidad. Su frontera, larga y silenciosa, simbolizaba la paz lograda tras décadas de equilibrio diplomático. ¿Qué fuerza logró romper esa imagen y transformó el norte de Europa en un foco de tensión impredecible? Durante mucho tiempo, la neutralidad finlandesa fue clave. Helsinki funcionaba como una auténtica zona de amortiguación entre Rusia y Occidente, evitando compromisos militares directos. Así, la región nórdica y báltica gozaba de una estabilidad rara en tiempos de incertidumbre global. Para entender la magnitud de este equilibrio, basta con recordar el llamado finlandización, que, durante la Guerra Fría, consistió en una política de neutralidad vigilada. Finlandia, aunque democrática y occidental en muchos aspectos, evitaba cualquier acto que pudiera interpretarse como hostil por parte de la Unión Soviética. Este delicado juego permitió a Finlandia prosperar económicamente y mantener relaciones relativamente cordiales con Moscú, evitando convertirse en un simple satélite soviético. Países como Austria o Suiza siguieron caminos semejantes, priorizando la neutralidad como vía para asegurar su supervivencia y autonomía en medio de grandes potencias enfrentadas. El giro llegó cuando Finlandia y Estados Unidos firmaron un acuerdo de defensa conocido como DSA. Con este pacto, Washington obtuvo acceso militar a 15 puntos estratégicos en territorio finlandés, bases aéreas, puertos y almacenes logísticos, todos a disposición de las fuerzas estadounidenses si la situación lo requería. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos que en la década de los años 70, durante la tensión máxima entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, un país fronterizo con la Unión Soviética hubiera permitido el acceso militar directo a tropas estadounidenses. Aquello habría sido visto, sin duda, como una provocación de enormes proporciones, capaz de desencadenar represalias inmediatas. En este caso, el acuerdo DSA fue percibido en Moscú como una amenaza directa, rompiendo la tradición finlandesa de no permitir tropas extranjeras en su suelo. Desde Moscú, la reacción fue inmediata. El Kremlin percibió el DSA
como una amenaza directa a su seguridad nacional. La presencia potencial de tropas extranjeras tan cerca de las infraestructuras críticas del norte ruso encendió todas las alarmas. En la historia reciente, existen ejemplos paralelos que muestran cómo la percepción de amenaza puede desencadenar reacciones desproporcionadas. Recordemos la crisis de los misiles en Cuba, en el año 1962. El simple despliegue de misiles soviéticos en la isla provocó una respuesta estadounidense que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Del mismo modo, la posibilidad de bases estadounidenses en Finlandia activa los reflejos defensivos de Moscú. La frontera finlandesa, antes símbolo de tranquilidad, pasó a ser vista como un posible trampolín para operaciones de la OTAN. El mensaje era claro: la era de la neutralidad tocaba a su fin. Rusia comenzó a emitir advertencias públicas y privadas, advirtiendo que cualquier presencia militar occidental sería considerada un acto hostil. Sin embargo, en Helsinki, el gobierno minimizó el peligro. Apostaron por la protección atlántica, convencidos de que el costo de no integrarse sería aún mayor. Durante ese tiempo, las negociaciones diplomáticas se estancaron, y la ventana para evitar la confrontación se fue cerrando poco a poco. Hoy, Finlandia ya no controla plenamente su seguridad nacional. Las decisiones pasan a ser dictadas por la lógica militar y el miedo a una escalada. El equilibrio se ha roto y la región entera siente la presión de una guerra fría renovada. El verdadero punto de quiebre llegó cuando las advertencias dejaron paso a acciones concretas. Ambos bandos decidieron que las palabras ya no bastaban. Así comenzó una nueva etapa, más peligrosa y cargada de incertidumbre. La restauración masiva de bases militares rusas en la frontera no deja dudas. La era de la neutralidad finlandesa ha terminado. El norte de Europa se prepara para una confrontación directa y un futuro marcado por el equilibrio del miedo. Cuando las palabras ya no bastan, el músculo militar toma el relevo. Así, tras décadas de neutralidad vigilante, la frontera entre Rusia y Finlandia se ha convertido en el corazón de una confrontación sin precedentes en el norte de Europa. La adhesión de Finlandia a la OTAN no quedó sin respuesta. Moscú respondió con movimientos contundentes. Reactivó guarniciones soviéticas dormidas durante más de 3 décadas y desplegó el cuerpo de ejército número 44 en el estratégico distrito militar de Leningrado. Ahora, no se trata de gestos. Decenas de miles de soldados, blindados y artillería de última generación han sido trasladados a posiciones que rozan el límite fronterizo. Las obras avanzan a ritmo frenético en puntos clave como Petrozavodsk, Kandalaksha y Alakurti. Allí, se restauran hangares y barracones para acoger equipamiento pesado y tropas especializadas en combate ártico. Donde antes solo patrullaban guardias fronterizos, ahora se levantan complejos militares pensados para la guerra total. En estas bases, los rusos han instalado sistemas Iskander-M, capaces de lanzar misiles balísticos de altísima precisión. Junto a ellos, baterías costeras Bastion, y según filtraciones en la prensa occidental, la posibilidad real de desplegar armas nucleares tácticas. La frontera se ha transformado en una línea roja permanente, donde el armamento estratégico es parte del paisaje cotidiano. Para comprender el peligro, imaginemos un escenario hipotético. Un dron de reconocimiento de la OTAN cruza por accidente el espacio aéreo ruso en la zona de Alakurti. Los sistemas antiaéreos, en estado de alerta máxima, lo derriban. Moscú lo interpreta como un acto hostil. Helsinki pide prudencia, pero la noticia se propaga y las redes sociales se llenan de rumores. La escalada es casi automática. El incidente, insignificante en otros tiempos, ahora podría desencadenar una respuesta militar desproporcionada, similar a lo ocurrido en el año 1983, cuando un avión civil coreano fue derribado por cazas soviéticos, generando una crisis diplomática global. Pero la tensión va más allá del despliegue de fuerzas. Se suceden ejercicios militares intensivos a ambos lados, con simulacros de ataques relámpago y respuestas inmediatas ante cualquier incursión. Moscú advierte:
toda nueva base militar finlandesa será objetivo legítimo. El margen para errores se reduce cada día. La vida cotidiana en las regiones fronterizas ya no es reconocible. El cierre de pasos ha desatado una crisis migratoria inédita. Familias partidas, pueblos atrapados entre dos mundos. La desinformación circula en redes sociales y medios locales, alimentando el miedo y sembrando desconfianza. En muchos pueblos fronterizos, la población ha disminuido en más de una tercera parte en cuestión de meses. Comerciantes que dependían del tránsito diario han cerrado puertas, y la escasez de suministros básicos es una nueva realidad. Casos de ansiedad y depresión se disparan, especialmente entre jóvenes que ven cómo sus proyectos de vida quedan en suspenso. Las escuelas han tenido que implementar protocolos de emergencia y simulacros de evacuación, recordando los peores años de la Guerra Fría. Cada dron en el cielo, cada ruido extraño, puede ser la chispa de un desastre. El equilibrio del miedo se ha instalado en la rutina finlandesa, donde la amenaza de escalada flota en cada conversación y decisión, incluso en la economía diaria. La reputación internacional de Finlandia comienza a resquebrajarse. Inversores recelan, empresas relocalizan recursos y la región entra en estado de alerta permanente. La confianza en la estabilidad del norte europeo se erosiona, mientras la carrera armamentista consume recursos y autonomía nacional. Esto no solo es un fenómeno local. Recordemos cuando, en el año 1999, la guerra de Kosovo provocó un éxodo masivo de capitales de los Balcanes. Las empresas sufrieron durante generaciones para recuperar la confianza perdida. Hoy, Finlandia enfrenta un escenario similar. La fuga de inversiones y el aislamiento comercial son una amenaza real y presente. Pero, tras los uniformes y los discursos oficiales, ¿cuáles son las consecuencias reales para los finlandeses y para Europa? El impacto apenas comienza a sentirse. Las próximas semanas podrían redefinir el equilibrio de todo el continente. Las decisiones tomadas hoy en la frontera tendrán eco en toda Europa. El pulso militar redefine no solo la seguridad, sino la vida cotidiana de millones. El futuro ha dejado de ser una incógnita. Ahora es una carrera imparable hacia la militarización total. El norte de Europa ha cambiado su rostro. La economía finlandesa, antaño ejemplo de estabilidad, cae en una recesión vertiginosa. En las zonas fronterizas, la pérdida de hasta una quinta parte del Producto Interno Bruto ha vaciado ciudades y cerrado empresas, dejando un paisaje de silencio y abandono. Los gastos en defensa superan cualquier cálculo previo. El gobierno de Helsinki, desbordado, ya no logra contener la hemorragia financiera. Pero la crisis no es solo económica. El continente, lejos de unirse, se resquebraja. Algunos países europeos claman por más tropas, más bases, más misiles. Otros advierten que seguir este camino solo nos acerca al abismo. El debate ya no es teórico, es una cuestión existencial, y Alemania se convierte en el epicentro de esta fractura. El nuevo canciller endurece la postura de Berlín y promete el mayor rearme en más de 4 décadas. Sin embargo, la sociedad alemana está partida en dos. La industria militar no da abasto, y cada decisión se convierte en un pulso político al límite. El riesgo de parálisis es real. Cualquier retraso puede tener consecuencias irreversibles. En el este, Rusia aprovecha el desconcierto europeo. Moscú refuerza su presencia en el Ártico y cierra virtualmente el paso del norte a occidente. La reapertura de bases rusas en la región no es solo una maniobra militar, es una apuesta estratégica para controlar rutas y recursos clave del siglo XXI. Para comprender lo que está en juego, consideremos el ejemplo de la ruta del Mar del Norte. Con el deshielo ártico, esta vía se ha vuelto más navegable y representa un corredor estratégico para el comercio entre Asia y Europa. Rusia, al militarizar las zonas circundantes, puede decidir quién accede y quién no, condicionando las exportaciones de gas, petróleo y minerales críticos. Un bloqueo aquí puede paralizar industrias enteras en Alemania, Francia o el Reino Unido, recordando el impacto del bloqueo de Suez,
en el año 1956. La lógica del miedo se impone como la nueva normalidad. Un error de cálculo, un malentendido, bastan para que estalle una crisis sin control. Las instituciones internacionales, antes garantes de estabilidad, han perdido peso. Ahora reina la ley del músculo y la amenaza de represalias es constante. Finlandia queda atrapada en un círculo vicioso. Sacrifica autonomía política y económica por seguridad, pero cada concesión la hace más dependiente de la OTAN y más vulnerable ante Rusia. La arquitectura de seguridad que aseguró décadas de paz ha desaparecido. Solo queda una sensación de vértigo, de vivir al borde del abismo, donde la prudencia ha sido sustituida por la lógica del choque y la desconfianza. La gran pregunta ya no es cuándo terminará esta espiral, sino si existe una salida racional. ¿Puede Europa evitar repetir los errores que la llevaron hasta aquí? Las señales de alarma resuenan en todas las capitales europeas, pero la respuesta sigue siendo fragmentada y contradictoria. Mientras tanto, nuevas maniobras militares al norte anuncian que la siguiente fase del conflicto podría estar a punto de comenzar. ¿Qué nos enseña realmente una frontera que pasó de ser símbolo de paz a convertirse en el epicentro de una tensión global? El caso de Finlandia y su límite con Rusia revela lecciones urgentes sobre cómo decisiones de seguridad mal calibradas pueden transformarse en riesgos existenciales, si no se consideran sus efectos a largo plazo. La advertencia central es contundente. Buscar protección a cualquier precio puede terminar minando la seguridad que se pretende reforzar. La apuesta finlandesa por la OTAN, impulsada por el temor a una amenaza exterior, ha vuelto al país el punto más expuesto de Europa. Hoy, cada centímetro de su territorio está bajo la mira de sistemas rusos, y la sensación de seguridad se deshace frente a una escalada militar sin precedentes. Otra enseñanza clave es no subestimar la percepción de amenaza de las grandes potencias. Para Moscú, la presencia de bases estadounidenses y la posibilidad de armamento avanzado en suelo finlandés no es solo un movimiento táctico, es una provocación existencial. Ignorar esta realidad desencadena respuestas masivas y reconfigura el mapa militar de toda la región. En este contexto, es evidente que aferrarse a alianzas rígidas y viejas lógicas de bloques solo alimenta el círculo vicioso de la militarización. Finlandia, al cerrar puertas a la diplomacia directa y diversificar menos sus alianzas, está viendo cómo su autonomía política y económica se erosiona a diario. Por eso, diversificar estrategias y mantener canales abiertos de diálogo con todos los actores es ahora más crucial que nunca. La necesidad de fortalecer mecanismos diplomáticos creíbles se impone, incluso cuando la desconfianza domina el escenario. Solo mediante negociación y transparencia se puede evitar que un incidente se transforme en una escalada incontrolable. La historia reciente confirma que las declaraciones públicas y los compromisos escritos carecen de peso si no los respalda una voluntad real de resolver los desacuerdos. El precio de la militarización tampoco se mide solo en números. Cada nuevo cuartel, cada sistema de armas junto a la frontera, implica también un costo social, psicológico y político que puede durar generaciones. La población civil paga con ansiedad, pérdida de confianza y una incertidumbre permanente. Si estas lecciones no se asimilan, corremos el riesgo de perder la fe en la diplomacia y, con ello, la esperanza en una paz duradera. La frontera entre Finlandia y Rusia se ha vuelto un espejo de los dilemas de toda Europa. ¿Apostamos por la seguridad inmediata o por soluciones estables a largo plazo? Pero, ¿es posible romper este ciclo antes de que sea irreversible? La próxima decisión podría definir no solo el futuro de Finlandia, sino el de toda la región. Para buscar una salida, es necesario aprender de otras experiencias históricas. Por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa logró evitar una nueva guerra total gracias a la creación de instituciones multilaterales como la Comunidad Económica Europea y la OSCE, que fomentaron el diálogo y las garantías de seguridad compartida. Sin embargo,
Estos mecanismos solo funcionaron porque existía una voluntad política genuina de evitar el conflicto y porque se incluyó a todas las partes relevantes en la mesa de negociación. Hoy, la exclusión y las líneas rojas solo generan resentimiento y desconfianza. Una medida práctica sería retomar el formato de diálogo directo, como el que existió en los años 70 con los acuerdos de Helsinki. En aquel entonces, gobiernos de ambos bloques se sentaron a negociar medidas de confianza mutua, verificación de armas y apertura de canales de emergencia. Finlandia podría incluso liderar, junto con países neutrales como Suiza o Austria, una nueva ronda de conversaciones sobre seguridad europea, promoviendo transparencia e intercambio de información sobre movimientos militares. En el plano interno, Finlandia y sus socios europeos pueden invertir en la resiliencia civil. Esto implica preparar a la población para emergencias, fortalecer la ciberseguridad y proteger infraestructuras críticas, pero también fomentar el diálogo social y la lucha contra la desinformación, que alimenta el miedo y la polarización. La educación cívica y mediática debe ser prioridad para que los ciudadanos no sean rehenes de rumores ni de propaganda. Por último, la Unión Europea debe asumir un papel más activo y autónomo en la gestión de su seguridad. Si Europa depende exclusivamente de garantías externas, queda a merced de agendas ajenas. El debate sobre la autonomía estratégica europea debe traducirse en inversiones concretas en defensa, pero también en diplomacia y prevención de conflictos. Solo así se podrá evitar que el ciclo de miedo y militarización se perpetúe. ¿Permitirás que otros decidan por ti el destino y la seguridad de Europa, o vas a tomar parte activa en el debate que definirá nuestro futuro común? El telón ha caído sobre la neutralidad. El norte de Europa ya no es un espacio apartado, sino el escenario de una confrontación directa donde cada maniobra militar puede desencadenar respuestas imprevisibles. Finlandia, que buscó cobijo en la OTAN, se ha convertido en el epicentro de una tormenta política y militar. Lo que parecía protección se ha transformado en un ciclo de militarización creciente, donde cada nueva base y cada regimiento desplegado erosiona no solo la autonomía, sino también la economía finlandesa. Este no es un fenómeno aislado. Todo el norte europeo queda atrapado en una dinámica de escalada, donde la seguridad de millones de personas depende de decisiones tomadas fuera del escrutinio público. El equilibrio del miedo ha reemplazado la estabilidad, y un solo error podría costarnos décadas de progreso y calma. Esta realidad exige vigilancia y acción. Ya no basta confiar en comunicados oficiales o titulares de prensa. Aceptar sin crítica las narrativas dominantes es un lujo peligroso en este nuevo escenario. Ignorar lo que sucede significa poner en riesgo inversiones, tiempo y, sobre todo, la idea misma de paz que dábamos por sentada. No hablamos solo de fronteras o ejércitos, sino de cómo el miedo puede rediseñar economías enteras y alterar el tejido político de naciones completas. Hoy, cada ciudadano europeo tiene la responsabilidad de informarse, cuestionar y participar en el debate público. La pasividad solo beneficia a quienes buscan consolidar el statu quo bajo la sombra de la amenaza constante. En este nuevo tablero no hay espacio para espectadores. El verdadero costo de la indiferencia es la pérdida de confianza, de estabilidad y de futuro. ¿Vas a dejarlo todo al azar? Recuerda, aquí no termina el círculo. Lo que está en juego hoy en el norte de Europa puede convertirse mañana en la norma para otras regiones del continente. Si aprendemos de la historia y actuamos con responsabilidad, todavía es posible reescribir el final de esta historia. El futuro de la seguridad europea depende de las decisiones de hoy. ¿Seremos capaces de elegir el diálogo sobre la confrontación, la cooperación sobre el miedo? La respuesta está, como siempre, en nuestras manos.